amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Muy bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos nosotros con nuestro magazine al ritmo de la mañana. Ahora estamos ya en conexión directa para recibir el saludo y toda esta historia que nos viene narrando el padre Severiano de Cáceres Anaya, Luces Históricas de Cutervo desde los archivos parroquiales. Y para hoy ya hemos avanzado pues desde las visitas pastorales, en fin, y otros temas. Hoy nos corresponde conocer ya en torno a los inventarios de la parroquia Nuestra Señora de Cutervo. ¿Cómo está, padre Severiano? Saludos para todos los amigos. Espero que los Reyes Magos, que ahí fueron el domingo, ayer, y aquí es mañana, pues les haya traído muchos regalos buenos y hermosos para la vida. Uh-huh. Bien. Seguimos, como siempre, con la parroquia, los inventarios de la parroquia de Cutervo, para darnos cuenta un poquito, unas luces sobre la historia del pueblo de Cutervo. Uh-huh. Y hoy entramos ya de lleno a los inventarios de la parroquia Nuestra Señora de Cutervo. Tenemos que decir, en primer lugar, que los inventarios, tanto de la parroquia como de las cofradías, pues suponen la existencia de una imagen, llegando algunos de ellos a dar detalle del tamaño de la imagen, nos dan, que es el de la imagen actual que tienen en Cutervo. Al hablar de la imagen nos referimos únicamente al busto, el resto es posterior, y siempre fue para ser vestida las imágenes. Pues el primer inventario de la cofradía, verificado el 17 de febrero del año 1687, se le entregaron al primer mayordomo de la Virgen, Juan de Cubas. Sabemos, por tanto, quién fue el primer mayordomo, que tenemos constancia, en 1687, Juan de Cubas. Ahí se le entregaron al presidente 4 mantos o vestidos, una corona de plata y varias alhajas. Dan testimonio de que existía en 1687 gracias a estos archivos. Qué pena que nosotros no tuviéramos los archivos de la parroquia de Chota, y tendríamos en este momento también pues cosas que no sabemos y podemos inventar, ¿no? En el pasado los inventarios parroquiales eran breves listados, solamente enumeraban, pero con cierto rigor, hay que tener en cuenta. Tenían un valor de enumerar sistemáticamente los bienes muebles que existían en el edificio, en la parroquia, y su ubicación especial, si estaban en la pila de bautismo, si estaban en la sacristía, si estaban en los altares, etcétera, etcétera. En raras ocasiones ofrecían detalles, por razones diversas, entre las que destaca la insuficiente formación del gestor. Sí hacen alguna descripción y apreciación personal, dependiendo del redactor y su conocimiento o no del asunto. Se incluían datos como la fecha de la compra o donación, nombre del donante y lugar de donde se exporta la fábrica, de donde se ha comprado esa joya. Es muy importante destacar que suelen hacerse comentarios, a veces confusos y erróneos, atendiendo a una simple cuestión de parecer más que de certeza. También se pueden señalar datos como la ubicación exacta en el edificio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Aclararemos que se entiende por inventario, en el pasado, hasta los años 50 del siglo XX, se llamaba inventario a un listado de cosas con cierto orden lógico de procedencia o de estancia. Se descubría poco o nada la riqueza y se señalaba vagamente algún dato revelante, como la antigüedad. En el libro de fábrica solía tener este listado y se le presentaba a los señores obispos en sus visitas. Todas esas visitas que fuimos viendo, pues se presentaba el listado y él lo revisaba, veía si estaban, daba algunas notas de cómo había que tratar esas reliquias, etcétera, etcétera, y esas alhajas. La historia se vale de los inventarios para conocer datos específicos de las piezas artísticas o no, en uso
por la comunidad cristiana. Acude al inventario por dar razón de aquella mentalidad y de la oportunidad que sugiere pues seguir manteniendo todo esto, ¿no? Un inventario es mucho más que un listado debidamente cumplimentado. Es un recoger el testimonio del pasado para apreciarnos en nuestras actividades y saber todo en nuestro culto a Dios, ¿eh? La comunidad cristiana debe conocer sus bienes públicamente. El inventario es un método sencillo y antiguo que hace que se disfrute por parte de todos de los bienes que tenemos en una cofradía, en una parroquia. Los antiguos inventarios tienen una determinada factura que hoy no se puede defender igual. El caso del listado ya está superado, ¿no? Debemos ir hacia inventarios más técnicos, pero nosotros hablamos del inventario pues de esa época. Sepamos que son sobre todo listas enumeradas, no inventarios apuntados. Pues bien, 1645. 1645 es el primer inventario que tenemos en la parroquia Nuestra Señora de Cutervo. Y en las imágenes del film, de la microfilmación que se ha hecho de la parroquia de Cutervo, se hace las imágenes 2698 y 1700 nos presentan el primer inventario de la iglesia, 1645. Creo que antes dije 1687, pues no, es 1645, nada más y nada menos, siglo XVII. Entonces, sobresale para lo que corresponde sobre todo a la patrona de Cutervo, a la Chuquita, a Nuestra Señora de la Asunción. 4 paños de ciriales, 2 verdes de satén y 2 blancos, ¿ves? Señala un poquito, a veces dan 2 paños de ciriales, sí, 2 verdes de satén y 2 blancos. Es 4 paños de ciriales. Un manto blanco de la Madre de Dios y otro azul y otro colorado. Ya tenemos que 1645 quiere decir esto, que si tiene nada más y nada menos que un manto blanco, uno azul y otro colorado, eso no se compra de la noche a la mañana porque es carísimo, porque son paños que llevan hilo de oro, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que si hablamos de 1645, antes de 1600 ya existía la parroquia, como lo hemos visto en los libros, ¿no? Y que existía una imagen, no quiere decir que sea la que actualmente esté. Eso hay que hacer la prueba con el carbono 14. Pero antes de 1600 ya existía un busto o una representación o una imagen concreta de la Madre de Dios, que tiene nada más y nada menos que un manto blanco, otro azul y otro colorado. 2 bolsas con 2 cálices de plata con sus pateras. Tenemos que la parroquia también tiene una riqueza, tiene por lo menos 2 cálices de plata. Un viril del Santísimo Sacramento de plata. El viril es donde se pone el Santísimo para la exposición. Un incensario de bronce. 2 Cristos con sus cruces, uno de plata y otro de bronce. 4 roquetes. Un misal para la misa. 2 pañitos de la Madre de Dios. 2 campanillas de bronce sin badajos, o sea, averiadas. Una capa amarilla y otra capa azul. Eso en la primera página. Y en otra página sigue un manto azul de lana guarnecido de galón de oro. ¿Qué es eso de galón de oro? Pues galón es un tipo de tejido fuerte y estrecho, hecho ya de seda, ya de hilo de oro y plata, que sirve para guarnecer vestidos u otras. Eso es un valor para la Madre de Dios. Bien, y todo eso lo podemos ver, como detallamos, en estos libros de bautismo de la parroquia de Cutervo. Y dice, al lado derecho, ahora hace una pequeña descripción que hay en la iglesia, al lado derecho, un manto azul de lana,
de galón de oro también, 8 candelabros de madera dorados, 4 manteles labrados con hilo asisado, 2 santos de busto es esos santos que solamente son hasta la cintura, hay santos de busto hasta la cintura nada más. Y eso se viste, claro, y aparece un santo completo, ¿no? 2 capas de lana de damasquillo, una blanca y la otra de labores de amarillo negro forrado en rojo, una casulla de damasco blanco, un pasamano blanco y azul, una palia, 2 aras consagradas, es decir, 2 lugares, altares que tienen el ara consagrada para poder celebrar la Eucaristía, los cuales bienes se encarga a Lorenzo Sullán, sacristán mayor de la iglesia de Cutervo, y se obliga a dar cuenta. Fíjate, no solamente sabemos quién era el primer presidente de la cofradía, también sabemos quién era el sacristán mayor, que tenía mucha importancia en estos momentos, Lorenzo Sullán. Y este además es el responsable de guardar todas estas joyas y todos estos manteles y todos estos bustos y toda esta riqueza que contaba en esa época, 1645, la parroquia de Cutervo. Y firma de notario Leandro de S. No está muy clarito la firma, solamente sabemos que puede ser Leandro de Saavedra o Leandro San, pero no se verifica bien, está muy borroso el apellido, Leandro de S. Muy bien. Este fue el primer inventario que hay en Cutervo, 1645. 45. Como ven, dan muchos detalles, sobre todo en los mantos que tiene la patrona y, haciendo filosofía de la historia, es decir, haciendo un poco relato, no en sentido extracto que estamos haciendo nosotros, enumerando todo lo que el archivo de 1645 dice, nosotros podemos decir, de esto que dice, pues podemos deducir que si hay un manto blanco de la Madre de Dios y hay un manto azul y otro colorado, esto no es de ayer, esto no se ha comprado en 1645, ni es de anteayer. En esa época costaba mucho juntar dinero para comprar estas cosas. Es decir, que hay primero una gran devoción a Nuestra Señora de la Asunción, que hay devotos que cuentan con dineros que pueden colaborar, y también que ha ocurrido durante varios años toda esta compra, no recién en 600, por eso digo que antes de 1600 con toda seguridad ya existe, como vimos también al hablar de otras cosas en los primeros capítulos de la parroquia Nuestra Señora de Cutervo. Bien, pues ese es el primer inventario. Exacto. Bien, Padre Sebe. Hemos conocido entonces este proceso, lo que tiene el inventario de 1645 de Nuestra Señora de la Asunción en la hermana provincia de Cutervo, pues nos habla del siglo XVII. Paños blanco, azul y colorado, ¿no? Y que seguramente es referencia para conocer cómo se iban donando, cómo se iban adquiriendo este tipo de prendas que iban de parte de los devotos hacia la Virgen de la Asunción. Conexión directa con el Padre Severiano, quien nos está explicando y dando referencias sobre los inventarios de la parroquia Nuestra Señora de Cutervo. Nos ha explicado sobre este primer inventario de 1645 y ahora sí corresponde al segundo inventario, pero ya vamos a hablar de 1762, ¿verdad, Padre? Así es, ya pasamos de siglo al siglo XVIII. Como ves, los inventarios no se hacían sino cada cierto tiempo, aunque hay inventarios que se revisan, se van revisando cada visita, todas las visitas revisan, y algunas cosas se dan de baja porque se han roto o se comparan otras, pero son cuando son pequeñas cositas, pues no lo vuelven a hacer otra vez de nuevo, sino ponen una nota marginal al inventario anterior, ¿no? Entonces este es el segundo inventario, siglo XVIII, 1762.
Y aquí ya tenemos más completo el inventario. Primero nos va a hablar quién es el que hace el inventario, quién es el que certifica que este inventario no es que me lo invento yo, que está en el libro de Cutervo, pero vete a saber quién lo habrá hecho. No, aquí dice inventario que de orden del señor licenciado don Manuel Joseph de Rubiños y Andrade, examinador sinodal de este obispado, juez del subsidio, canónico del Colegio Seminario de la ciudad de Trujillo, vicario, juez eclesiástico y de idolatrías del pueblo de Lambayeque y provincia de Saña, visitador general de estas parroquias de la provincia de Los Guambos, pueblo de Chota y Santa Cruz, y por ilustrísimo señor obispo de esta diócesis, mi señor, hago yo el notario de visita con asistencia del reverendo padre maestro cura Fray Pedro Suárez Terresa. Va dando datos, como ves, quién hace inventario, quién ayuda al inventario, quién certifica el orden de Nuestra Señora de la Fe, cura propio presentado y colocado de este pueblo de Cutervo y provincia de Los Guambos, de la iglesia de este dicho pueblo de Cutervo, sus alhajas y adornos, el cual hago de la forma siguiente. Ya sabemos que lo hace don Manuel Joseph de Rubiño y Andrade, que es el que encarga el señor obispo de Trujillo, a la que pertenecemos en ese momento, que está presente el reverendo padre maestro cura Fray Pedro Suárez de Reza, que es el párroco de Cutervo, de esta zona de Guambos. Y ahora decimos, ¿qué consta más completo? Tenemos en este inventario, en otro sagrario, una imagen de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de este pueblo, de varas y 3/4 de alto. 3/4 tiene de alto. Con corona imperial de plata dorada y varias piedras de colores alzas, y tiene las alhajas siguientes. Date cuenta ahora, dice, ahí está junto al sagrario, hay una imagen al lado del sagrario de Nuestra Señora, patrona de este pueblo, que tiene 3/4 de alto, con corona imperial de plata dorada, varias piedras de colores altas, y tiene las siguientes alhajas: una luna a los pies con 2 estrellas en el remate, 2 arañas con 4 cabezas, 4 candelejas cada una, 12 estrellas grandes y 10 pequeñas alrededor. Nada más y nada menos nos va relatando, y a la vez, además esto está escrito, lo puede leer cualquiera, cualquiera que tenga en sus manos lo que estoy diciéndole, se lee directamente del libro, porque es una letra pequeña, pero es una letra redondita y es una letra muy clarita. No esos garabatos que hay a veces, que sabemos, pues tienes que saber un poquito del tema del castellano antiguo, si no, no te enteras, ¿no? Y dice, sobre la iglesia dice lo siguiente, o sea, esto ha dicho de la patrona. ¿Qué dice sobre la iglesia el inventario? Primeramente, esta iglesia, que se compone de 95 varas, ya sabemos que las medidas, 95 varas de largo y 9 de ancho, techada con palos, cañas y paja. Ojo, no hay calamina, todavía el mundo de calamina no había llegado a la sierra, ni había llegado a la zona nuestra, que era paja. Tiene 3 puertas grandes de 2 abras con cerrojos, y llaves de todo lo dicho con aseo, y bien rematadas. Tenemos las medidas, tenemos que es madera, de arriba de paja, tenemos que es paja el techo, tenemos ahora una sacristía, dice él, una sacristía, un batisterio con puertas y piezas bastante capaces, es decir, donde se bautiza, un lugar cerrado. Además tenemos un retablo en el altar mayor que cubre la testera de madera, un retablo. En el altar mayor hay un retablo, no el retablo que ahora conocemos, que veremos que es ya siglo XIX, el retablo que hay ahora, que es hecho por artesanos, que ya lo hablamos en una oportunidad.
pero como veremos hablar de él con detalle, ¿no? Este retablo, efectivamente, tenía un retablo de madera pintado, y estaba pintado con perfiles de oro y de plata. Y en él hay dos sagrarios, 4 nichos. Los nichos son donde se ponen las imágenes. ¿Has visto tú? Como esos altarcitos, lo que hay al lado de cada altar, lo que han hecho en la catedral, eso se llama nicho, donde se coloca la imagen. 4 nichos, o sea, 4 imágenes. Un repositorio chiquito y otro mayor por delante, en que está copón conforme. El sagrario, estaba la exposición de Santísimo, y el copón se guardaba en otro sagrario. Había 2 sagrarios, uno para la custodia y otro para mantener las hostias consagradas, las formas consagradas, para dar en la comunión. Y en el sagrario donde está colocada la forma grande está una custodia de plata dorada de 3/4 de alto, en que está nuestro Señor sacramentado. Date cuenta, en uno de los sagrarios, una custodia hermosa, alta, grande, y ahí está la hostia grande, la hostia consagrada, la forma consagrada grande, está el Santísimo Sacramento. Y en la otra, como digo, el copón. Dice, además, en otro sagrario dado, hay una imagen de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de este pueblo, de vara y 3/4 de alto. De vara, una vara y 3/4 más, con corona imperial de plata dorada y varias piedras de colores falsas. Y tiene las siguientes alhajas: una luna a los pies con 12 estrellas en los remates, 2 arañas con 4 cabezas, 4 candeletas cada una, 12 estrellas grandes y 10 pequeñas alrededor. Entonces, tiene una riqueza impresionante. Y en todo lo dicho de plata y 2 ángeles, 6 marionetas, además tiene 11 sortijas, las 3 de nimba y las 8 de oro, con las piedras siguientes: 2 con 3 esmeraldas la una, y con 2 la otra; 2 con una piedra de tablero morada cada una; 3 con piedra dorada cada una, y la otra con piedra blanca. Además, otro par salcillos de plata con pendientes de cristal, y 2 punzones de plata dorada con una piedra blanca cada uno. Además, 5 gargantillas, la una de concha de perla con perlas menudas, otra de quitas blancas y corales menudos con 8 hilos, otra de corales medianos con 10 hilos, y otra de granates, piedras de huma y coralitos de 4 hilos unidos. Además, un par de manillas de coral menudas, 2 rosarios de cristal azul y blanco sus cuentas y de humas. Además, una gargantilla de chaquiras negras y perlas muy menudas, y que se compone de 2 hilos. Además, una cruz de guión. La cruz de guión es el estandarte, la cruz de estandarte. Eso se llama cruz de guión. De plata. Esta cruz de guión, ojo, del estandarte, la cruz que se pone en el estandarte es de plata. 2 bandejas de dicho guión, del estandarte. La una de raso y flores bien trazado, y la otra de damasco viejo, y ambas de color blanco. Además, 8 cintas bien tratadas con 5 tela, y las otras de raso de seda, que sirven de círculo a dicha imagen, de una vara de largo, y entre ella una ancha tela nueva. Además, 6 mantos de esta forma. Fíjate, ya antes tenía 3, pues ahora tiene ya 6 mantos. Uno nuevo de glase carmesí de oro, con franja de plata y media saya de lo mismo, que coge toda la delantera de la imagen. Otro manto de ese escapulario de raso de flores color blanco guarnecido, con encaje de hilado de oro bien tratado. Otro manto nuevo de persiana amarilla con guarnición de charretela de plata. Otro manto de 2 ases bien tratado, con un lado raso de flores amarillo y por el otro de lapa colorada.
Hay otro brocatillo azul ya usado con sevillaneta de hilado de oro, otro viejo de glacé de seda con azul con sevillaneta de hilado de plata. Además, 4 sayas, una de raso liso verde con encaje de hilo, otra de raso azul con servillatana, etcétera, etcétera. Es decir, la imagen de la Chuquita tiene una cantidad de vestidos y de una calidad y de un valor incalculable. Padre, sí. Inventario, este segundo inventario, sí. Sí, porque estoy tomando nota de algunos algunos inventarios, y desde la dimensión que tiene la imagen. La imagen. Y la iglesia. Y la iglesia, sí. ¿No? De 95. Porque antes se utilizaba las varas, pues no era el metro todavía. Sí, varas. 95 varas. Pueden ver cualquiera enseguida cuántos metros tiene o un metro cuántas varas tiene. Así es. Efectivamente. Y todas esas alhajas, todos estos donativos, pero que no son cualesquiera, como decimos, sino son prendas de mucho valor, ¿no? Plata, oro. De muchísimo valor. Claro, por ejemplo, la custodia de plata dorada, ¿no? Sí. Claro. Con piedras, algunas piedras preciosas hay, y otras piedras que no son un poco así como de falsete, ¿no? Pero hay algunas sí, que son alhajas verdaderas. ¿Qué dirán los hermanos de Cutervo al ver tantas cosas buenas, valiosas que tiene Nuestra Señora de la Asunción de Cutervo? Estamos ya hablando en el siglo XVIII, desde 1762. Ya veremos cómo, llegado la independencia, algunas joyas se vendieron para la independencia. Ajá. Y llegado los chilenos, otras piezas se donaron para la guerra, para expulsar a los chilenos. Eso es bueno en los inventarios. Esta es la riqueza que tenía en el siglo XVIII. Y esa riqueza está ahora, no está toda. Hay otras, imagino, pues de gran valor, de oro, etcétera, como tenemos nosotros. La corona de la Inmaculada de Chota es de oro, ¿no? La que se le pone solamente el día de la fiesta, ¿no? Así es. Con ella. Conociendo sobre los inventarios de la parroquia Nuestra Señora de Cutervo con el padre Severiano de Cáceres en conexión directa. Como cada lunes nos acompaña, nos trae la historia y hoy nos centra precisamente en estas donaciones, en esta riqueza, vamos a decirle en ese término, de lo que se le dio a Nuestra Señora de la Asunción. Bien, padre, ahora pasamos al tercer inventario. Sí, hay entre este inventario segundo y el tercero, hay uno como intercalado, ¿no? Podía ser el tercero, lo titulo yo acá, que es inventario de 1806. Y aquí hay una cosa nueva. A lo que hemos visto en el segundo inventario, especialmente de Nuestra Señora de la Asunción, aquí ya figura ahora la cofradía de San José en Cutervo. No solamente es fuerte la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, sino el año 1806 tenemos un inventario que nos dice que hay una cofradía muy fuerte y una devoción muy grande a San José, cofradía de San José en Cutervo. Y este inventario lo firma don Mariano Castro y Taboada en 1806, un documento certificado, la cofradía de San José en el pueblo de Cutervo. Así lo proveo, mando y firmo yo, don Mariano Castro y Taboada, teniente de los Reales Ejércitos y su delegado juez real de estos partidos de Chota y Guambos, por su majestad en ellos, teniente de capitán general del excelentísimo señor virrey del reino, actuando como testigos a falta de escribano de que certifico. La devoción, Dios te dice, los feligreses vecinos de este pueblo de Cutervo, Ángel Antonio Castro, han puesto a mi dirección muebles de parada, fondo y un perol con peso de 90 para el culto del patriarca San José, venerado en esta iglesia de Cutervo, cuyo objeto ha estimulado a otros feligreses. Cutervo, 29 de mayo de 1806, Fray José María Silva, el párroco. El párroco dice que hay en la cofradía de San José este inventario, que los tengo aquí, y que tiene que hacerse cargo la cofradía.
de San José. Para establecer el mejor culto al patriarca San José, colocado en la iglesia de este pueblo de Cutervo, apruébese por parte de este juzgado real tan recomendable establecimiento, bajo las constituciones del libro que hace regir la citada hermandad. Así lo proveo y mando yo, don Mariano Castro Taboada, teniente de los Reales Ejércitos y su delegado juez de estos partidos de Chota y Guambos. Es el culto a San José, muy importante. Como ven, en cada año, cada inventario nos trae una cosa nueva. Algunos saben de la cofradía de San José, no sé ahora si sigue la cofradía de San José o no, yo no sé, imagino que sí. Pero hay una gran devoción a San José. Y ahora vendría lo que llamas más del tercero, que es el cuarto inventario en realidad. Inventario hecho por el cura de esta doctrina, don José Manuel Romero. Ante mí, Pedro Paz de Novoa. Hay alguien que certifique. En 1848. Antes era 1806, pues ahora en 1848, otro inventario, este ya no inventario de una cofradía, sino un inventario completito de la parroquia, ¿no? Dice, en el pueblo de Cutervo, provincia de Chota, a los 28 días del mes de octubre de 1848, yo, el presbítero don José Manuel Romero, cura propio de la doctrina de Cutervo y sus anexos, vicario de la provincia y juez eclesiástico, nos dice que es el párroco don José Manuel Romero y que es además vicario de esta provincia y juez eclesiástico. Hice comparecer a los mayordomos de las cofradías, ojo, no solamente de una, sino de todas las cofradías. El sacristán, que es el que tiene que guardar las cosas de la iglesia. Y aparición el señor gobernador, que es don Juan Pablo Guerrero, que era el gobernador en 1848. El juez de paz, don Miguel Soberón. Procurados, el procurador, don Rafael Muñoz y vecinos que se hallaron presentes en esta santa parroquia. El inventario que conste inserto en el libro de bautismos hecho por el cura propio, reverendo padre Fray Pedro Suárez de Deza, en el año 1759. Es decir, el libro de bautismo de 1759 se encuentra también este inventario de 1848, que por orden del señor licenciado don Manuel José Rubiños y Andrade, que hizo, recuerdas, un inventario anterior, es visitador, lo hizo en 1762, no habiendo encontrado por él ninguna falta. O sea, de ese inventario que vimos, no este último de San José, sino del anterior, lo revisan todo, no habiendo encontrado por él no menos falta, es decir, que no falta nada, se hace el dicho inventario nuevamente como si, otra vez, lo revisan. Primera vez, esta dicha iglesia que se compone de 78 varas de largo y 12 de ancho, es decir, ya no es la iglesia de aquel inventario que tenía menos varas de puertas, esta ya es más grande, o sea que se ha caído una anterior y la han hecho más grande, ¿no? Dice ahora que está techada con palos, caña y paja, sigue la paja, y las paredes dobles de adobe, dobles, y tiene 2 puertas grandes, de 2 abras con cerrojos y llave. Todo lo dicho sin arco y madera todas. Una sacristía, un batisterio con puerta, junto a un galpón con puerta de 2 abras y chapa. Además, un retablo de altar mayor que cubre la testera de madera pintado con perfiles de oro y de plata, un sagrario, un recamarín y 4 nichos para colocar las imágenes. En el sagrario está una custodia de plata dorada, también vimos en el segundo inventario, en que está nuestro Señor sacramentado, y en el sol de dicha custodia varias piedras de colores. Además, el depositario, un copón de plata dorada, que también tenía el inventario, y tiene la cofradía del Señor la siguiente sala. Ahora ya hay la cofradía del Santísimo Sacramento, cofradía del Señor. Un palio y bandera de guión, que dijimos que era el estandarte, de raso, flores carmesí, descolorido con la cruz de plata. La lámpara que es de cristal con 2 faroles. Además, un recamarín de la patrona del tránsito, hay un busto que tendrá 2 varas de alto,
patrona con advocación de Nuestra Señora de la Asunción, vestida, o sea, que es un busto, con un manto blanco de raso bien tratado, con franjas de hilo de oro fino y una corona imperial de plata dorada, con las demás especies, adornos que existen en poder del mayordomo según el inventario de su preposi. En los nichos de los lados del Evangelio se encuentran las efigies del Señor del Huerto y en el superior San Cayetano. ¿Ve? Ya vamos viendo esas imágenes, esos nichos, ¿qué imágenes hay? El Señor del Huerto, Señor de la oración de Jesús en el huerto, y el Señor San Cayetano. Se encuentra también San Antonio y San Miguel. ¿Ves? Ya vamos viendo qué imágenes había en los nichos. Además, en la sacristía se halla una mesa, una cómoda con 4 cajones, y en ellos 2 cálices de plata, igual que vimos en el segundo inventario, cabeza de plata, un Santo Cristo, 3 ornamentos dorados, 4 blancos, negros, morados, dalmáticas, capas de coro, albas, cínculos, campanillas de bronce grande, ya en buen estado. En el bautisterio, una pila de bronce, es de bronce, pila de bronce, 3 chimeras de plata y libros. En el cuerpo de la iglesia se encuentran 6 altares. Antes nos habló de estos 6 altares, con varias imágenes, cada uno. Señora de las Mercedes, Señora de Guadalupe, talla del Señor de Sangre, en cuadro muy maltratado. Santo Domingo, San Pedro, Santa Rosa, Señor de Ánimas, Señora del Rosario, San Juan Bautista, San José con corona de plata, Santo Toribio de Mogrovejo, San Dimas y el Señor de la Calle. Date cuenta de la cantidad de imágenes que tiene toda la iglesia, tenía en este año de 1848 la iglesia de Cutervo. Además, un púlpito de madera, hasta ahora no nos habían hablado de púlpito, un púlpito de madera, 2 confesonarios, una urna de madera bien tallada, una anda de madera pintada de la patrona, 4 andas buenas, fíjate, la anda de la patrona bien pintada, por ahí 4 andos más para otros santos, 3 campanas de regular tamaño, hasta ahora ningún inventario nos había hablado de campana, pues efectivamente hay 3 campanas de regular tamaño que están en las 2 torres, nos hablan de las torres, son 2, los antiguos inventarios no nos habían notado hasta este año. En el coro hay un coro, en esa iglesia hay un coro, se encuentra un órgano de regular tamaño descompuesto, sin llave, con falta de muchas flautas, eso que había de flautas, esos órganos de flauta. 7 libros forrados de pergamino de la cofradía de nuestro amo, la patrona, Ánimas, Guadalupe, Nuestra Señora del Milagro, Nuestra Señora de las Mercedes y otro de la patrona. Libros parroquiales, 30 libros parroquiales. Ya sabemos, fíjate, que los libros parroquiales que hay entre bautismos, matrimonios y difunciones, para el año 1848 son nada más y nada menos 30. Ahora son muchísimos más, claro. Y 2 forrados y 8 sin forrar. ¿Ves? Te da detalles. Yo tuve la suerte de los libros actuales de forrarlos con mis propias manos, ayudados por 2 jóvenes de Cutervo, que doy las gracias. Lo forramos en el año 1986 y estarán forrados de plástico y con un papel de color azul. Sí, bien, padre. Sí, estamos siguiendo detenidamente lo que usted va exponiendo en torno a este tercer inventario que lo corresponde a don José Manuel Romero. Pero ya nos habla de tantas cosas, desde un púlpito de madera, de 4 andas, en fin, hasta los instrumentos del coro. Padre, continuamos con estos inventarios de Nuestra Señora de la Asunción. Terminamos un poco porque hay unos detalles en el cuarto inventario, son poquitas cosas, pero son detalles que son interesantes, ¿no? Y dice en los libros parroquiales que había, ¿no? 30 libros parroquiales, pero los legajos de diligencias matrimoniales, también de matrimonios, pero dice, en poder del mayordomo de la patrona, un baúl forrado con llave corriente, una caja de 3 chapas dañadas. O sea, tienen 3 llaves, el presidente, el mayordomo y uno que es lo llaman juez, ¿no?
Y hay una caja de madera que hay en el Señor de Ánimas, igual, donde guardan las cosas de los mantos, en fin, las cosas de alhajas que tienen, etcétera. Y una caja de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa caja es un cajón, un baúl, o sea, llaman caja, esos tipos de baúles antiguos que había, que ahí es donde meten pues, las alhajas, las cosas, y suelen tener siempre 3 llaves. Es muy, muy curioso las revisiones que hacen. Muy bien, pasamos a un quinto inventario de la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Primeramente tiene la capilla de largo 54 varas y media. Ya siempre varía, no sé si lo miden mal o se miden hasta el sagrario. Aquí, como ves, no coincide con el anterior inventario. 54 varas y media de ancho. 9 varas de ancho, 9 varas. La anterior decía que tenía 12. De pared de adobes, techada con madera. ¡Ojo! ¡Ojo! Que esta ya no es la iglesia anterior. Esta es la iglesia, tiene ya tejas, la primera vez que tiene tejas. Tiene de tejas, con 2 puertas grandes de 2 abras, con una sacristía. Además, el altar mayor se halla colocado Nuestra Señora de las Mercedes de los Milagros, pintada en la pared con un manto de lana blanco, con su corona, media luna, escudo, grillos, etcétera, etcétera. Además, se halla un trono nuevo de madera pintada en él. Hay una custodia nueva de plata, dorado de sol, con las piedras falsas. El altar portátil de madera pintado y dorado, un Santo Cristo y 4 candeleros de madera pintado, ara consagrada, manteles. Altares con nichos en el cuerpo de la iglesia, Señora de los Dolores, con plata dorada en custodia del mayordomo. La custodia dorada la tiene el mayordomo. En el cuerpo de la iglesia hay una araña de hoja de lata en el presbiterio y una lámpara cristal. Y después habla de otro inventario de la capilla del Panteón. El Panteón es donde estaba el cementerio que estaba detrás ahí donde está ahora la iglesia, donde prácticamente han hecho ahora el tanatorio. Dice, además, consta, esta iglesia tiene un panteón nuevo creado. Estamos hablando del mismo inventario, del mismo año. Estamos hablando de 1848, sino que como yo digo, nuevo inventario del Panteón, porque es la primera vez que lo hacemos. Hasta entonces no había hecho inventario de cada imagen, ¿no? Por ejemplo, de Nuestra Señora de las Mercedes, es la primera vez que se hace ese inventario, no había habido. Capilla del Panteón, es la primera vez que se hace, por eso digo inventario dentro del mismo año. Ítem, Panteón nuevo creado. En él se halla una capilla de pared doble, techada de palos y paja, de largo tiene 19 varas. Date cuenta que ahora resulta que la capilla del Panteón es más larga que la iglesia, y de ancho 10, más ancha, con puertas nuevas y llave corriente. Las puertas del portón de 2 abras con llave corriente. Además, en el centro de la capilla se halla un altar de adobes y un nicho en el que está colocado el patrón San Ramón. ¿Dónde estaba antes San Ramón? Pues nada más y nada menos que en la capilla del Panteón, vestido en el mismo busto, al lado de Santa Lucía. Hay un crucifijo, atril, candeleros. A un lado del Evangelio se encuentra San Blas, esta imagen no había sonado hasta ahora, un frontal de madera pintado, una portada de verjas con llave, entre el altar y la parte de los fieles, un frontal de madera pintado, está el altar de San Ramón, con lo que se concluyó este inventario por no haber más especies que consignar en él. Se hizo cargo y entregó de ella a su satisfacción el mencionado cura, quien en fe de ello lo firma conmigo y testigos ante los señores antes expresados: Juan Pablo Guerrero, José Manuel Romero, Miguel Soberón y José Rafael Muñoz, José Gregorio Contreras. Bien, pasamos a otro inventario. Ahora el razón de los muebles que tiene la casa parroquial, como el inventario sigue. Pero estamos dentro del mismo año, 1848. Sí, es una otra apartado. ¿Qué inventarios tiene la casa? Hay casa parroquial ya. Hasta ahora ningún inventario nos había hablado de casa.
este inventario 1748 nos habla de la casa y lo que tiene el inventario de la casa, que no es del párroco, que es de la casa parroquial, que pertenece a la parroquia. No es personal, es de la casa parroquial, de la parroquia, esté quien esté de párroco. La casa parroquial con 4 piezas, es decir, 4 habitaciones, y su cuarto de dormir, o sea, 4 piezas, pues que tiene comedor, tiene un recibidor, tiene un despacho, y su cuarto de dormir independiente. Está con su mampara y con puerta, sala, tiene una sala. Una rinconera de madera sin llave y una cómoda, puerta en la pared y con puerta de capullo, 2 cómodas fijas de palo sin llaves, 2 mesas grandes de madera y una con cajón, una repisa dorada y otra hermana la tiene don Miguel de los Santos Galloso, otra pieza de estas. Un estante con mesita en el cuarto de dormir, con el que se halla una ventana. La sala solo se halla ladrillasa. ¿Qué es una sala ladrillasa? Pues que es de ladrillo, o sea, que semeja ladrillo. No es ladrillo, pero semeja como si fuera ladrillo. Es ladrillasa. Que los demás cuartos no lo están. Y la cubierta es de paja. Ojo, no tiene teja. Esta parte. Y en ruina está la paja, dice. Y solo el cuarto de estudio de buena está bueno porque tiene tejas. Una parte tiene tejas, la otra parte no tiene teja. Una cocina en la que no hay nada útil. Y está en ruina sin techo. O sea, fíjate cómo está la casa parroquial. Al frente 2 cuartos con techo de teja nuevo. Ojo. Y al costado una sala con 2 cuartos con su cubierta de teja en ruina. Hay unas tejas en ruina, hay unas cubierta en paja también en ruina, pero hay 2 o 3 habitaciones que están con teja buena que se encuentran bien. O sea, hay que hacer un buen arreglo ahí, pero está regularita. En documentos me entregó mi antecesor, el señor cura don José Benito Chávez, 910 y 900 pesos 5 centavos. O sea, ¿cuál es el libro de fábrica? El libro de fábrica es el libro que se usa para arreglo de la parroquia, y hay que hacer arreglos del tipo que sea, o para comprar usos. Y esos son de las limosnas de los fieles, el libro de fábrica, que tiene toda parroquia. Pues hay 919 con 80 pesos y 5 de plata. En apuntes están que todo asciende a 1.110 pesos. 110 pesos hay en total. Una caja vieja, pequeña, cubierta de paja, que la portada estuvo sin techo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es en cuanto al inventario de la casa parroquial. Okay. Hemos concluido el tiempo, creo ya, ¿no? Sí, padre Sebe. Entonces, sí. Creo que cuántas cosas podemos conocer, valorar de estos inventarios y que hoy nos quedamos todavía en el 1848. Y bien, sí, padre. Y vamos a pasaremos el próximo día 1854. 54, efectivamente. Sí. Ahí hablaremos inclusive de la iglesia de la Merced. En fin, cuántas cosas hay. Padre Severiano, gracias por este aporte también para el conocimiento de nuestros hermanos de Cutero y para todos de Cajamarca, los chotanos que están pendientes de toda esta historia que hoy nos trae a propósito de luces históricas de Cutero desde los archivos parroquiales. Bien, padre, hasta nuestro próximo programa. Muy bien, Jaime, saludos para ti, para todos los amables oyentes de Radio Santa Mónica. Hasta el próximo lunes. Efectivamente, gracias. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres.